del PUED UNAM. Gracias por estar con nosotros, Saúl. Y bueno, pues hoy estamos revisando el rezago en materia de salud de nuestro país, que si bien no es nuevo, llevamos mucho tiempo así, pero las cifras de verdad son preocupantes. En la última encuesta que realizó el INEGI, pues simplemente estamos muy mal en satisfacción de las familias y que no solamente es por estar contentos, sino es poder tener acceso a esos medicamentos, poder tener acceso a la salud como tal y no ser un país pues de muchos enfermos. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Mitzi. Gracias por la invitación. Efectivamente, el INEGI realiza cada 2 años una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. Uno de los capítulos que tiene esta encuesta, que es sumamente interesante, es justamente el grado de satisfacción que tienen las personas respecto del servicio de salud que reciben. Desagrega para el IMSS, para el ISSSTE, para el INSABI. Y en esta última encuesta que se presentó en 2021, de hecho es el resultado más reciente, lo que vemos es que, por ejemplo, en el ámbito de medicamentos, que es el tema que se está abordando, solamente el 38% de las personas que han tenido que acudir al servicio de salud público del que disponen han tenido disposición inmediata de medicamentos, 38%. Y este indicador es mucho más confiable que el que nos dan las autoridades, porque ellos hablan de porcentaje de surtimiento de recetas, pero nos dan la trampa en el dato que nos proporcionan, porque si en tu receta hay 5 medicamentos y te surten 2, te dicen que ya está surtido, ya está atendido y que sí hay ciertos medicamentos. Pero claro, te dan el paracetamol, te dan la loratadina y te dejan sin medicamentos para otras cuestiones que son realmente graves, y que esto ha llevado a que efectivamente la población tenga que optar por otro tipo de servicio. Los datos que nos da también la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que levantan de manera continua el INEGI y el Instituto Nacional de Salud Pública, nos habla de que prácticamente la mitad de la población se está atendiendo en consultorios adyacentes a farmacias, con lo que esto implica en términos de calidad, oportunidad, costo para las familias. El gasto de bolsillo en México se ha incrementado de manera brutal. Prácticamente las personas están destinando recursos que no debieran, porque, como bien lo señalabas, si la salud es un derecho y no es una graciosa concesión que hagan los gobiernos. El día de hoy presentamos en la UNAM el índice de los derechos de la niñez mexicana. En este índice lo que documentamos es justamente que el hecho de no tener seguridad social, el hecho de no tener salud, es un factor tremendamente empobrecedor de las niñas y niños. Si hay un sector de la población visto por edad, de acuerdo con los datos que presentamos en este índice, es la niñez. Es decir, la niñez es la población más pobre de México. 54% de la niñez mexicana se encuentra en condiciones de pobreza. Pero uno de los estudios que realizamos para este índice nos muestra que si eres niña o niño y no tienes seguridad social o no tienes acceso a la salud y, por ejemplo, hablas una lengua indígena, tu porcentaje de probabilidad de ser pobre es de 100%. Si tú tienes, si tú tienes digamos, discapacidad, si además vives en una localidad rural y si tu vivienda tiene carencia de servicios, tu probabilidad de ser pobre es de 100%. Es decir, tenemos factores que nos están hablando de cómo los servicios públicos no solamente se han deteriorado en términos de acceso, sino de acceso efectivo. Es decir, no basta con que tengas afiliación, sino que realmente cuando vayas al doctor haya personal médico, que haya una enfermera, que tengan báscula, que tengan una cosa para medirte, una de estas cositas para ver radiografías. Prácticamente la mitad de las clínicas de primer nivel del país no tienen este tipo de aparatos, que es lo más básico, lo más elemental para la atención de la salud, y lo que estamos viendo, por lo tanto, es que carecer de esto es un factor de empobrecimiento sin lugar a dudas. Otro de los detalles que revela esta encuesta que estamos refiriendo, Saúl, del INEGI, es que justamente los estados más pobres son los que refieren un acceso a la salud igual manera, empobrecido, no tienen acceso a los medicamentos, no tienen acceso a esta atención y, como bien dices,
cosas tan básicas como una báscula para saber los niños cómo se encuentran en sus momentos, o una mujer embarazada, o una persona en términos generales, para saber cuánto es su peso, cuánto ha variado quizá de una consulta a otra, pues simplemente no tienen acceso a ello, y que en muchas ocasiones ha habido incluso memes, no ha habido cosas de burla, de que pasa el Seguro Social y lo único que te pueden dar es un paracetamol, que pareciera ser el cuidado para todos los males. Exactamente. Y mira, Mitzi, el problema que estamos enfrentando como país es que estas circunstancias nos están llevando a lo que se denominan muertes evitables o muertes en exceso evitables. Es decir, son fallecimientos que no están causados necesariamente por un virus, una bacteria, sino por lo que se denominan determinantes sociales de la salud. Todo lo que esté en tu contexto, todo lo que está en tu ambiente y que te lleva a enfermar, pero que una vez que estás enfermo o enferma, no hay los recursos para la atención de la salud. Esto lleva a la muerte. Uno de los datos más graves que hemos detectado en la UNAM es que, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil ha tenido retrocesos, lo cual viola flagrantemente los contenidos de la Convención de los Derechos de la Niñez, pero también se ha incrementado de manera preocupante el número y la tasa o la razón de muertes maternas. Es decir, en México las mujeres mueren por tener hijos, las niñas y niños se nos están muriendo de gripe, Sí. se nos están muriendo de tener parásitos en el estómago, se nos están muriendo por diarreas, por deshidratación provocada por estas diarreas. Y lo que hemos documentado es que el 10% aproximadamente de las defunciones infantiles que ocurren cada año serían en exceso evitables. Si al año están falleciendo alrededor de 20,000 niñas y niños antes de cumplir su primer año de vida, pues estamos hablando de que más de 2,000 de estas pudieron haberse evitado porque no, o mejor dicho, no se evitaron porque no había suero en la farmacia de la clínica, porque no había polvo de este suero oral para darles y rehidratarles, no había un antibiótico para detener el proceso infeccioso y entonces caen en la pulmonía o en la neumonía y esto lleva a la muerte de estas niñas y niños, amén de los casos que están generándose por desnutrición, que seguimos teniendo una tasa de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición que es impresentable, es una tasa de 2.5 por cada 100,000 en el grupo de edad. Mucha gente le puede sonar un dato pues, muy pequeño, de 2.5, pero si lo comparamos a nivel internacional, estaríamos hablando de los países más pobres de América Latina o de África, ¿no? Entonces, esos son los grandes contrastes que tenemos en el país, bien lo decías, entidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Hidalgo, Veracruz, Puebla, son entidades donde no hay ni siquiera lo más elemental para atender a mujeres, niñas y niños. No hablemos de personas adultas mayores o personas con alguna discapacidad o necesidades especiales que no están teniendo esta atención y que también están enfrentando estos terribles procesos de funciones evitables o en exceso evitables. Y el deterioro del sector salud es muy rápido y puede darse de manera muy instantánea. Veamos el caso de lo que está ocurriendo en Durango con la meningitis, que un descuido, porque recordemos, Mitzi, no solamente estamos hablando de que la salud es prestación de servicios, sino también supervisión y regulación. Si bien es cierto estos casos de meningitis en Durango, estamos viendo los que están causados por un hongo, por una contaminación en quirófano, en hospitales privados. La pregunta es, ¿y quién regula? Recordemos que esta administración federal decidió por política pública eliminar todos los procesos de supervisión, de certificación, de revisión in situ en el ámbito del trabajo, de la salud, la educación, en todos los ámbitos. Y bueno, esto nos está llevando a tener este tipo de casos que no debieran ocurrir, como que te mueres porque te contaminaron con un hongo, ¿no? Es decir, estamos en el peor de los mundos y pues ahora sí que muy lejos todavía de Dinamarca, ¿no? Sí, no creo que lleguemos en algún momento a este punto que fue prometido. Déjame preguntarte lo siguiente, este declive, porque tú mencionabas el deterioro en materia de salud puede ser muy rápido, pero yo te preguntaría, ¿en cuánto periodo has notado este declive en materia de salud, al acceso
a los servicios, al medicamento, de cuando pensábamos que estábamos mal, pero no estábamos tan peor como estamos actualmente. ¿Y cuál sería quizá tu análisis de qué fue lo que lo pudo haber provocado, independientemente del retiro de estas políticas que señalabas que pudiera ser alguno de los factores? ¿Pudiera ser este cambio también del Seguro Popular al INSABI y ahora al IMSS Bienestar? ¿O qué otros factores pudieran agregarse? Sin duda alguna, esto que tú mencionas es la clave de todo el proceso de deterioro, Mixi. Es decir, el tránsito que no se terminó de dar del Seguro Popular al INSABI, claro, se atravesó una pandemia, claro que hubo dificultades y una emergencia para la cual ningún país estaba preparado, pero es cierto también que lo que se dejó de hacer en México fue tremendo. Y el hecho de haber insistido en un tránsito administrativo operativo sin haber hecho un programa piloto, por ejemplo, sin haber desarrollado pruebas para ver cómo podía funcionar de manera diferenciada en el ámbito rural y en el ámbito urbano, en ciudades medias, y sin haber hecho una valoración de la infraestructura y capacidades instaladas por entidad federativa que permitiera llevar a cabo un proceso gradual de cambio y que no pusiera a todas las entidades como si contaran con las mismas capacidades. Insisto, no es lo mismo el sector salud de Nuevo León, el sector salud de Guanajuato, de la propia Ciudad de México, que el sector de salud de Guerrero, de Chiapas. Es una verdadera, no quiero usar palabras altisonantes, pero es una verdadera tontería que el gobierno de la República haya decidido llevar a cabo este cambio sin estos procesos y sin haber considerado que estábamos en la pandemia, que podían haber esperado este tránsito, lo hubieran podido posponer. Y la otra gran resistencia, Mitzi, no tenemos una reforma fiscal que nos dé los recursos para invertir lo necesario en el sector salud. Requeriríamos 2 puntos porcentuales más del PIB para invertirlos directamente al sector salud y avanzar en la cimentación de lo que debiera ser un nuevo sistema nacional de cuidados. Esto no se está llevando a cabo. El gobierno de la República decidió no cobrar más impuestos y, por supuesto, si tú tienes un producto bruto del mismo tamaño o menor al que tenías hace 4 años, con una población mucho mayor, es obvio que el deterioro de los servicios iba a llegar, que la calidad de los servicios se nos iba a caer y que íbamos a llegar a cosas tan graves como las que estamos viendo, u otras más, como la caída terrible en los indicadores de vacunación de niñas y niños, que estamos alrededor del 60 o 70%, cuando constitucionalmente deberíamos estar en 100%. Entonces, hemos tenido enormes retrocesos debido a muy malas políticas públicas, a muy malas decisiones, ya que el presidente de la República decidió que los 2 personajes más visibles del sector salud pues siguieran en sus cargos, aún siendo el tercer país con más defunciones en el mundo, en números absolutos, por la pandemia. Solamente en Brasil y en la India hubo más defunciones por la COVID, aun cuando el presidente de la República insiste en que aquí hubo muy pocos muertos. Bueno, comparados con quiénes, ¿no? ¿Comparado con quiénes? Yo me quedo con esto, Saúl Arellano, con esto que acabas de decir, por las malas decisiones que se han tomado, y le agregaría, esas malas decisiones cobraron vida y siguen cobrando vidas en nuestro país, lamentablemente, ni por sentido común vamos. Saúl Arellano, investigador del PUET-UNAM, gracias por haber estado con nosotros. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero ojalá tengamos oportunidad más adelante de poder seguir platicando de este y otros temas. Con muchísimo gusto. Gracias por el espacio, Mitzi. Gracias, buenas tardes. Vamos a ir a la pausa, pero de regreso tenemos listos los deportes con todo lo más relevante ocurrido hasta el momento. Ya volvemos.